2 horas antes de casarse con uno de los abogados más respetados de Chicago, Charlotte Bennett se encerró en su habitación nupcial y le envió un mensaje al único hombre que alguna vez le había roto el corazón. Si aún me quieres, ven a buscarme. Lo que Charlotte no sabía era que Ethan Hesse llevaba años vigilándola desde las sombras, esperando exactamente ese momento. Cuando un helicóptero descendió sobre su ceremonia de boda y un hombre peligroso salió de él para reclamarla frente a todos, la vida perfecta de Charlotte se hizo añicos. Y la verdad sobre ambos hombres finalmente salió a la luz. Charlotte siempre creyó que era buena leyendo a las personas. Era un don heredado de su madre, capaz de detectar mentirosos desde el otro lado de la sala, y de su padre, quien construyó su empresa de construcción confiando en sus instintos. Por eso, lo que más la atormentaba no era que Nathan Calloway la hubiera engañado. Era que una parte de ella siempre lo supo. Y eligió ignorarlo. La primera grieta apareció un martes por la tarde, 3 semanas antes de la boda. Nathan canceló el almuerzo con una excusa de último minuto. Charlotte entendió. Era socio en Morrison y Ale, uno de los bufetes más prestigiosos de Chicago. Pero cuando caminaba de regreso a su coche, lo vio. Nathan estaba a media cuadra, frente a una cafetería que Charlotte nunca le había visto frecuentar. No estaba solo. Una mujer de cabello oscuro sostenía a un niño de no más de 3 años. Nathan tenía la mano en la cintura de la mujer, exactamente como la tocaba a ella cuando caminaban juntos. El niño extendió sus deditos pegajosos hacia el rostro de Nathan. Nathan lo besó en la frente. Charlotte se quedó paralizada en la acera. No lo confrontó. No ese día. Volvió a su coche temblando, diciéndose que se estaba exagerando. Esa noche, Nathan llegó con flores y disculpas. Cocinó para ella, preguntó por su día en la galería de arte donde trabajaba como curadora. Encantador. Atento. El novio perfecto. Charlotte lo observó moverse por su cocina como si fuera su casa. Y sintió que miraba a un extraño. Nathan, dijo con cuidado. ¿Dónde estabas hoy? De verdad. Él ni siquiera dudó. Te lo dije, cariño. Reunión con un cliente. ¿En qué cafetería? Algo frío cruzó los ojos de Nathan. Pero su expresión no cambió. No estaba en ninguna cafetería. Estaba en la oficina. Claro, respondió Charlotte suavemente. Me equivoqué. No insistió. Pero tampoco durmió. Y mientras escuchaba respirar a Nathan en la oscuridad, una memoria llegó sin aviso. Eisenayes. Incluso después de 7 años, pensar su nombre era como tocar un moretón que nunca había sanado del todo. Charlotte tenía 17 años la primera vez que vio a Ethan Hesse. Apareció en la puerta de su casa un septiembre, con una bolsa de basura que contenía todo lo que poseía y una expresión que decía que esperaba que lo rechazaran. El padre de Charlotte lo había traído desde la obra donde Eisen trabajaba sin contrato, intentando ganar lo suficiente para comer. Tenía 16 años, estaba demasiado delgado y era tan reservado que apenas hablaba por encima de un susurro. Su madre murió el mes pasado, explicó el padre de Charlotte en voz baja. El sistema de acogida es un desastre. Ha estado durmiendo en el coche de un amigo. Le dije que podía quedarse en el cuarto de huéspedes hasta que encontremos algo. La madre de Charlotte, cuya respuesta automática ante cualquier problema era alimentar a la gente, empezó a preparar un plato de inmediato. Charlotte, que había estado molesta por la interrupción, miró el rostro de Eisen. Y sintió que algo se abría en su pecho. Parecía aterrorizado. Lo disimulaba, pero estaba aterrorizado. El baño está arriba, dijo Charlotte, más suave de lo que pretendía. Segunda puerta a la izquierda. Hay toallas en el armario si quieres ducharte. La cena está en 20 minutos. Eisen la miró como si hubiera hablado en otro idioma. Luego, muy en voz baja, gracias. Así comenzó todo. Eisen se quedó una semana, luego 2, luego un mes. Los padres de Charlotte lo acogieron formalmente.
Y Charlotte descubrió que tenía algo que nunca había esperado tener, un hermano. Excepto que Ethan nunca se sintió como un hermano. Era callado y cuidadoso, siempre observando, siempre esperando que algo saliera mal. Hacía su tarea en la cocina sin que nadie se lo pidiera. Mantenía su cuarto obsesivamente ordenado. Decía por favor y gracias como si fueran oraciones que pudieran mantenerlo a salvo. Trabajaba en construcción con el padre de Charlotte cada tarde y fin de semana, ahorrando cada centavo. Casi nunca hablaba de su madre, ni de los años anteriores a su muerte, ni de nada que le hubiera dolido. Y Charlotte podía notar que casi todo le había dolido. Pero poco a poco, con cuidado, Ethan empezó a relajarse. Empezó a sonreír con los chistes de Charlotte. A discutir con ella sobre películas y música. A sentarse junto a ella en el sofá en vez de en la silla del otro lado de la sala. A mirarla como si fuera algo más que simplemente la hija de las personas que lo habían acogido. Charlotte se enamoró de él como uno se queda dormido, despacio, y luego de golpe. Sucedió la noche de su 18º cumpleaños. Sus padres habían organizado una fiesta, invitado a medio vecindario, hecho un pastel demasiado dulce y demasiado grande. Ethan había estado callado toda la noche, observando desde los bordes, como siempre hacía en las reuniones. Pero cuando todos se fueron y Charlotte recogía la cocina, Ethan apareció a su lado con una pequeña caja envuelta para regalo. No sabía qué comprarte, dijo sin mirarla a los ojos. Pero vi esto y pensé en ti. Dentro había una pulsera de plata, simple y delicada, con un pequeño dije en forma de pájaro en vuelo. Debió costarle semanas de salario en la construcción. Ethan, esto. No tenías que. Siempre hablas de viajar, interrumpió él. De ir a París, ver los museos. Sé que algún día vas a volar lejos. Solo quería que tuvieras algo para recordar que alguien te estaba viendo prepararse para partir. Charlotte lo miró. A este chico cuidadoso y herido que había aprendido a esconder cada sentimiento detrás de un muro de silencio. Y vio que el muro tenía grietas. Lo vio mirándola como si fuera la única cosa sólida en un mundo que nunca había dejado de moverse bajo sus pies. No quiero volar lejos de ti, susurró Charlotte. Ethan se quedó muy quieto. Charlotte. Lo digo en serio. Pase lo que pase, a donde vaya, quiero que estés ahí. Ethan la besó entonces, suave e inseguro y perfecto. Y todo cambió. Lo mantuvieron en secreto al principio. Pero los secretos en una casa tan pequeña no duran mucho. La madre de Charlotte lo descubrió en una semana y, en lugar de la ira que Charlotte temía, simplemente los llamó a ambos y dijo, tengan cuidado el uno con el otro. Los dos son preciosos para mí. Si se hacen daño, tendré 2 hijos con el corazón roto en vez de uno. Tuvieron 2 años juntos. 2 años de Ethan apareciendo en su campus universitario entre trabajos, trayendo café, robando besos en la biblioteca. 2 años de Charlotte enseñándole a Ethan a dejar que alguien lo amara, a creer que merecía cosas buenas. 2 años haciendo planes para un futuro que, por primera vez en las vidas de ambos, parecía algo sólido. Entonces, un viernes por la noche, Ethan no apareció a cenar. Charlotte lo llamó 6 veces. Le envió docenas de mensajes. Nada. Para medianoche, estaba frenética. Para la mañana siguiente, estaba en su apartamento, golpeando la puerta, exigiendo respuestas a vecinos que solo se encogían de hombros. El apartamento estaba vacío. Completamente vacío. Como si nunca hubiera vivido allí. El padre de Charlotte intentó encontrarlo. Llamó a personas que le debían favores, preguntó en las obras, incluso presentó un reporte de persona desaparecida. Pero Ethan Hess había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Sin nota. Sin explicación. Sin despedida. Durante meses, Charlotte estuvo convencida de que algo terrible le había ocurrido. Casi no comía, casi no dormía. Sus padres temían que fuera a quebrarse por completo. No fue sino hasta que su padre la sentó 6 meses después y le mostró los registros bancarios,
Ethan había retirado cada centavo de su cuenta el día antes de desaparecer, que Charlotte aceptó la verdad. Se había ido. Eligió irse. Se marchó sin siquiera darle la cortesía de una mentira para suavizar el golpe. Fue entonces cuando algo en Charlotte se enfrió y se endureció. Dejó de llorar. Dejó de buscarlo. Dejó de creer que el amor era algo más que una historia bonita que la gente se contaba a sí misma antes de que la realidad llegara a demostrar que estaban equivocados. Se graduó de la universidad. Tomó el trabajo en la galería. Construyó una vida cuidadosa, controlada y segura. Cuando Nathan Calloway entró a la galería 2 años atrás, seguro de sí mismo y completamente transparente, Charlotte lo reconoció por lo que era, lo opuesto a Ethan Hesse. Nathan era todo superficie, sin profundidades ocultas. Lo que veías era lo que obtenías. Nunca desaparecería en mitad de la noche porque nunca la haría sentir suficiente para notar si lo hacía. Excepto que eso tampoco era verdad. No. La mañana después de ver a Nathan con la mujer y el niño, Charlotte llamó enferma al trabajo y por primera vez en toda su relación, revisó las cosas de Nathan. Se sentía enferma haciéndolo. Se odiaba a sí misma. Pero no podía parar. Su laptop tenía contraseña, pero su tablet no. Encontró los correos primero. Docenas de ellos, que se remontaban 18 meses. La mujer se llamaba Jennifer. Vivía en Evanston, en una casa cuya hipoteca pagaba Nathan. El niño se llamaba Mako. Tenía 3 años. Era el hijo de Nathan. Charlotte tuvo que correr al baño a vomitar. Cuando volvió temblando, siguió leyendo. Los correos eran casuales, domésticos. Jennifer pidiendo a Nathan que comprara pañales de camino. Nathan diciendo que llegaría tarde para la hora de dormir de Mako, pero que intentaría llegar al desayuno. Jennifer enviando fotos del primer día de preescolar de Mako. Se leían como correos entre una pareja casada. Porque eso era exactamente lo que eran. Nathan había estado viviendo 2 vidas completamente separadas. Casado con Jennifer, comprometido con Charlotte. Y Jennifer sabía de Charlotte. Los correos lo dejaban claro. La llamaba esa chica de la galería. Hablaba de lo inconveniente que iba a ser la boda. De cómo Nathan le había prometido que era solo por las apariencias, por su carrera. La sociedad en Morrison y Ale requería cierta imagen. Jennifer, al parecer, no encajaba en esa imagen. Charlotte sí. Charlotte era la respetable. La adecuada. La que ponías en las fotos de boda y presentabas a los clientes. Jennifer era a quien realmente amaba. Charlotte estaba en el suelo de su sala, rodeada de los escombros de todo lo que creía que iba a ser su vida, intentando respirar entre la rabia, cuando la llave de Nathan giró en su cerradura. Nathan entró sonriendo, cargando bolsas de comida de su restaurante favorito. ¿Te sientes mejor, cariño? Pensé traerte el almuerzo. Se detuvo al ver su cara. Vio la tablet en sus manos. Por un segundo, el miedo real cruzó su expresión. Luego desapareció, reemplazado por algo frío y calculador. Puedo explicarlo, dijo tranquilamente. No quiero tus explicaciones, respondió Charlotte. Su voz sonó extraña para sus propios oídos, distante y dura. Quiero que te vayas. La boda está cancelada. Hemos terminado. Nathan caminó hasta el sofá y se sentó como si tuviera todo el derecho de estar cómodo en su espacio. No, dijo pleasantly. No hemos terminado. Charlotte lo miró fijamente. Perdón. La boda es en 3 semanas, Charlotte. Todo está arreglado. Toda mi firma está invitada. Los socios principales. Clientes. Todos los que importan para mi carrera. No voy a cancelarla porque hiriste tus sentimientos. Nathan, tienes una familia completa, y eso no tiene nada que ver contigo. Su voz seguía siendo calmada, y eso era de algún modo más aterrador que si hubiera estado gritando. Jennifer entiende la situación. Está bien con esto.
Tú eres la única que está complicando las cosas. Voy a cancelar la boda, repitió Charlotte. Se puso de pie, necesitando poner distancia entre ellos. Y si no te vas ahora mismo, llamo a la policía. Nathan se rió. Realmente se rió. Y decirles que tu novio tiene una vida personal complicada. Estoy seguro de que serán muy comprensivos. Se lo diré a todos. Iré a tu firma. Iré, no harás nada. Nathan también se puso de pie. Y ahora la máscara agradable se estaba resquebrajando. ¿Sabes a qué me dedico, Charlotte? Destruyo personas en los tribunales. Encuentro cada punto vulnerable y lo exploto hasta que no les queda nada. ¿De verdad crees que eres especial? ¿Que vas a ser la única persona que se aleje de mí con su vida intacta? Charlotte sintió que su boca se secaba. Me estás amenazando. Te estoy explicando la realidad. Nathan caminó hacia ella y Charlotte se encontró retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. El negocio de construcción de tu padre existe gracias a permisos e inspecciones y 1000 pequeños detalles regulatorios que podrían salir muy mal si las personas correctas hacen las preguntas correctas. Tengo amigos en la oficina del fiscal de la ciudad. Amigos en la oficina de inspecciones. Tu madre hace voluntariado en ese centro comunitario en el sur, ¿verdad? El que apenas mantiene su financiamiento cada año. Estoy en la junta que aprueba ese financiamiento. Tu compañera de cuarto del college, la que acaba de abrir la panadería. Charlotte sentía que no podía respirar. ¿Por qué haces esto? Porque necesito que esta boda ocurra, dijo Nathan simplemente. Morrison y Al está a punto de hacerme el socio principal más joven en la historia de la firma. Y eso requiere una imagen muy específica. Una esposa hermosa, cultivada, de buena familia. Alguien respetable. Alguien como tú. En 6 meses, cuando la sociedad sea oficial, podremos divorciarnos discretamente. Seré generoso en el acuerdo. Puedes contarle a la gente la historia que quieras. Pero ahora mismo, en 3 semanas, vas a caminar por ese pasillo y sonreír y decir sí, acepto. O todos los que amas pagarán por tu egoísmo. Lo dijo todo en el mismo tono tranquilo y razonable que podría usar para explicar una cláusula de contrato. Charlotte no podía moverse. No podía hablar. Se sentía paralizada, clavada a la pared por la crueldad casual de todo aquello. Nathan revisó su reloj. Tengo que volver a la oficina. Piensa en lo que dije. Realmente piénsalo. Pregúntate si tu orgullo vale que tu padre pierda todo lo que ha construido. Te veo en la prueba del pastel el jueves. La besó en la frente como si nada hubiera pasado y salió de su apartamento. Charlotte se deslizó por la pared y se sentó en el suelo, temblando. Su teléfono seguía en su mano. Pensó en todas las personas que podría llamar. Sus padres. La policía. Un abogado propio. Pero Nathan tenía razón. Los destruiría a todos. Tenía los contactos, los recursos, la absoluta disposición de quemar todo con tal de demostrar que podía. Charlotte estaba atrapada. A menos que... Su pulgar se detuvo sobre su lista de contactos. Había un número allí que nunca había eliminado, aunque se había dicho a sí misma 1000 veces que debería hacerlo. Un número que no había llamado en 7 años, que ni siquiera había mirado en 7 años. Lo abrió ahora. Miró el nombre. Isen Hayes. La parte racional de su cerebro gritaba que esto era una locura. Isen se había ido. Había tomado su decisión cuando se marchó sin una palabra. Claramente no quería saber nada de ella. Y aunque por algún milagro aún tuviera el mismo número, aunque contestara. ¿Qué esperaba exactamente que hiciera? Era un trabajador de construcción que había desaparecido en el aire. ¿Qué podía posiblemente hacer contra alguien como Nathan Calloway? Pero Charlotte ya no se sentía racional. Se sentía desesperada y aterrorizada y tan furiosa que apenas podía ver con claridad.
Y debajo de todo eso, debajo de 7 años de dolor y muros y obligarse a no sentir, había una memoria. Una promesa hecha en un tejado en el sur de Chicago, bajo estrellas que apenas se podían ver a través de la contaminación lumínica, en una de esas noches de verano perfectas cuando eres lo suficientemente joven para creer que las promesas significan algo. Ethan le había sostenido la mano y dicho, si alguna vez me necesitas, no importa dónde esté, no importa lo que esté haciendo. Llámame y vendré. Charlotte había reído y lo había besado y prometido lo mismo. Habían sido tan estúpidos. Tan jóvenes. Pero el recuerdo estaba ahí, nítido y claro, y Charlotte no tenía nada más a lo que aferrarse. Escribió un mensaje, lo borró, lo escribió de nuevo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía presionar las teclas correctas. Finalmente, envió 2 frases. Si aún me quieres, ven a buscarme. Me caso en 3 semanas y necesito ayuda. Le dio enviar antes de poder cambiar de opinión. Luego se quedó sentada en el suelo de su apartamento, rodeada de las ruinas de su vida, esperando que no ocurriera nada. Porque eso era lo que pasaba cuando llamabas a los fantasmas. Nada. Su teléfono vibró 30 segundos después. El mensaje era corto. Dirección, fecha, hora. A Charlotte se le cortó la respiración. Le envió los detalles. El lugar, la fecha, la hora de la ceremonia. No explicó las amenazas de Nathan. No le contó sobre Jennifer ni Michael ni nada de eso. Solo envió la información y esperó. La respuesta llegó de inmediato. Estaré ahí. No te cases con él, Charlotte. Y luego, nunca dejé de quererte. Charlotte leyó esas palabras una y otra vez hasta que se volvieron borrosas. Luego dejó el teléfono, se abrazó las rodillas al pecho y se permitió llorar por primera vez desde que Nathan había salido de su apartamento. Lloró por la chica que había creído en las promesas. Por la mujer que había pensado que la seguridad era lo mismo que el amor. Por todas las decisiones que la habían llevado hasta allí, atrapada entre un hombre que la veía como un accesorio y un fantasma que le había roto el corazón 7 años atrás. No tenía idea de cuál de los dos la destruiría más completamente. Pero al menos ahora tenía 3 semanas para descubrirlo. Las siguientes 3 semanas pasaron en una neblina surrealista. Charlotte siguió con todos los movimientos de una novia preparándose para su boda. Sonrió ante el servicio de catering, aprobó los arreglos florales, tuvo su última prueba del vestido. Nathan interpretó el papel del novio atento, apareciendo en cada cita, tomándola de la mano frente a los testigos, actuando como si no la hubiera amenazado con destruir a toda su familia si no actuaba a la perfección. En privado, era diferente. Más frío. Más vigilante. Una noche, tomó su teléfono mientras dormía y lo revisó. Se despertó al encontrarlo de pie junto a su cama, desplazándose por sus mensajes. ¿Quién es Ethan Hesse? Preguntó casualmente. El corazón de Charlotte se detuvo, pero había aprendido algo de Nathan. Cómo mentir con toda la cara. Un novio del college. ¿Por qué? Le enviaste un mensaje hace 3 semanas. Número equivocado. Intentaba contactar a mi amiga Evelyn. Están juntos en mis contactos. Nathan la estudió por un largo momento. Luego le devolvió el teléfono y salió sin decir otra palabra. Charlotte esperó hasta escuchar que su coche se alejaba antes de correr al baño a vomitar de nuevo. No volvió a saber nada de Ethan. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Nada. Sus padres notaron que algo andaba mal. Su madre la miraba con ojos preocupados, preguntando si dormía bien, si comía bien, si era feliz. Charlotte mentía diciendo que solo estaba nerviosa por la boda. Su padre era más callado al respecto, pero lo sorprendió mirando a Nathan con una expresión que nunca había visto antes, desconfianza, quizás incluso antipatía. Pero no podía decirles nada. No podía arriesgarse a que Nathan cumpliera sus amenazas. Así que sonreía y mentía y se sentía fracturar un poco más cada día.
La mañana de la boda, Charlotte se despertó a las 5 en punto en la suite nupcial del lugar, con el corazón latiendo como si hubiera estado corriendo. Sus damas de honor dormían en la habitación contigua. Estaba sola. Caminó hasta la ventana y miró el jardín donde en 8 horas debía casarse con Nathan Calloway. Las sillas ya estaban colocadas, blancas y perfectas. El arco donde dirían sus votos estaba cubierto de flores que habían costado más que el coche de algunas personas. Todo era hermoso. Todo estaba listo. Charlotte sentía que quería salirse de su propia piel. Su madre llegó a las 7 con una canasta llena de pasteles que Charlotte no podía imaginar comer y champán que desesperadamente quería beber directamente de la botella. Rebecca Banner era una mujer pequeña con ojos agudos y una inquietante capacidad para leer el rostro de su hija como un libro escrito en un idioma que solo ella entendía. «Te ves terrible», dijo, tomando el rostro de Charlotte y volviéndolo hacia la luz. «¿Cuándo dormiste por última vez?» «Estoy bien, mamá». «Eres una pésima mentirosa». «Siempre lo has sido». Rebecca guió a Charlotte hacia una silla y comenzó a desempacar la canasta. «Siéntate. Come. Tenemos 2 horas antes de que llegue el equipo de maquillaje y no los dejaré trabajar contigo hasta que hayas comido algo». Charlotte picoteó un croissant, arrancando pequeños trozos que no podía tragar. Su madre la observó en silencio por un largo momento. «Charlotte», dijo finalmente. «Si no quieres hacer esto, no tienes que hacerlo». Charlotte se congeló. «¿Qué?» «La boda. Si no quieres casarte con Nathan, podemos cancelarlo ahora mismo. Me encargo de todo. Hablo con los invitados, me ocupo del lugar, devolvemos los regalos. Tu padre y yo resolveremos el dinero. No tienes que seguir adelante con esto si algo está mal». Por un segundo alocado y desesperado, Charlotte casi le contó todo. Sobre Jennifer y Michael, sobre las amenazas de Nathan, sobre el mensaje que le había enviado a un fantasma 3 semanas atrás y el silencio que había seguido. Pero entonces pensó en el negocio de su padre, en los permisos que Nathan podía revocar con una sola llamada telefónica, en el centro comunitario de su madre perdiendo su financiamiento. Y las palabras murieron en su garganta. «Nada está mal», dijo Charlotte. Se obligó a sonreír. «Solo estoy nerviosa». «Eso es normal, ¿verdad? Todas las novias se ponen nerviosas». Rebecca no parecía convencida. «Lo amo, mamá. Quiero casarme con él». La mentira sabía a ceniza, pero Charlotte sostuvo la mirada de su madre y no apartó los ojos. Después de un momento, Rebecca suspiró y extendió la mano para apretar la de Charlotte. «Está bien», dijo en voz baja. «Pero si cambias de opinión, aunque sea 5 minutos antes de que debas caminar por ese pasillo, me dices. Prométeme eso». Charlotte prometió, añadiendo una mentira más a la pila que ya amenazaba con enterrarla. A las 11:30, Charlotte estaba completamente vestida. El vestido era hermoso, seda marfil con delicados encajes, un vestido que había pasado meses eligiendo y miles de dólares comprando. Le quedaba perfectamente. Se veía exactamente como la novia que se suponía que debía ser. También sentía que no podía respirar. «Necesito un minuto», dijo abruptamente, cortando el emocionado parloteo de sus damas de honor. «Sola. Denme un minuto». Intercambiaron miradas pero salieron, dejando a Charlotte de pie en medio de la suite nupcial en un vestido que costó más que su primer coche. Caminó hasta la ventana y miró el jardín de nuevo. Los invitados comenzaban a llegar. Podía ver a Nathan hablando con algunos de sus colegas de Morrison y Ale, relajado y seguro en su smoking. Miró hacia su ventana, y aunque estaba lejos, Charlotte podía ver la advertencia en sus ojos. «No lo arruines». Su teléfono vibró. Charlotte casi tropezó con su vestido lanzándose hacia él, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Pero no era Eisen. Era su padre. «Casi lista, cariño. Estoy afuera cuando tú quieras». Charlotte miró el mensaje.
En 30 minutos, su padre iba a acompañarla por el pasillo y entregarla a un hombre que la estaba chantajeando para que se casara con él. Y él no tenía idea. Ninguno de ellos tenía idea. Escribió una respuesta. Casi lista. Te amo, papá. Luego abrió sus mensajes y se desplazó hasta el nombre de Isen. El último mensaje seguía siendo el que ella había enviado 3 semanas atrás, el que él había respondido con una promesa. No había habido nada desde entonces. Las manos de Charlotte temblaban mientras escribía, «Estás viniendo». Le dio enviar y esperó. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Nada. Charlotte sintió que algo se rompía en su pecho. Por supuesto que no venía. Probablemente había borrado su mensaje 10 minutos después de recibirlo. Se había reído de la idea de que ella pensara que vendría a rescatarla de un lío que ella misma había creado. La había dejado una vez sin una palabra. ¿Por qué había pensado que volvería? Estaba a punto de dejar el teléfono cuando vibró en su mano. Ya estoy aquí. Charlotte dejó de respirar. Leyó el mensaje 3 veces, convencida de haberlo imaginado. Luego llegó otro mensaje. No te cases con él. Lo dije en serio, Charlotte. Charlotte. La voz de su madre llegó desde afuera de la puerta. Cariño, es la hora. Charlotte miró su teléfono. Miró el jardín abajo donde Nathan esperaba. Miró su reflejo en el espejo, una novia en un hermoso vestido, perfectamente arreglada, lista para caminar hacia un matrimonio que la destruiría pedazo a pedazo. Pensó en la promesa de Isen, hecha en un tejado cuando ambos eran demasiado jóvenes para saber que algunas promesas son imposibles de cumplir. Pensó en el hecho de que la había cumplido de todos modos. Charlotte. Su madre golpeó de nuevo, más urgentemente. Necesitamos irnos. Charlotte se miró por última vez en el espejo. Luego tomó su ramo, cuadró los hombros y abrió la puerta. Estoy lista, dijo. No estaba segura de si estaba mintiendo. La caminata desde la suite nupcial hasta el jardín se sintió como moverse a través del agua. Todo era demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado real. Charlotte sostuvo el brazo de su padre e intentó concentrarse en poner un pie delante del otro. La música comenzó. Los invitados se volvieron para mirarla, sonriendo y murmurando sobre lo hermosa que estaba. Nathan estaba en el altar, mirándola acercarse. Se veía perfecto, guapo y exitoso y exactamente como el hombre que se suponía que toda mujer quería casarse. Cuando Charlotte encontró sus ojos, vio la amenaza allí, clara y nítida. Sigue adelante con esto, o todos los que amas pagan. El padre de Charlotte apretó su brazo suavemente mientras caminaban. ¿Estás segura de esto, cariño? Murmuró tan suave que solo ella podía oírlo. Sí, susurró Charlotte de vuelta, la mentira automática ahora. Porque tu madre me contó lo que dijo antes. Y si no estás segura, si algo está mal, podemos darnos la vuelta ahora mismo. No me importa el dinero ni los invitados ni nada de eso. Me importas tú. Charlotte sintió lágrimas en las comisuras de sus ojos, pero no podía permitirse llorar. No ahora. No con Nathan mirando. Estoy segura, papá. Lo prometo. Su padre no parecía convencido, pero siguió caminando. Estaban a mitad del pasillo cuando Charlotte lo vio. Estaba de pie en la parte trasera del jardín, parcialmente oculto por uno de los árboles decorativos que el lugar había colocado alrededor del perímetro. La mayoría de las personas no lo habrían notado. Vestía ropa oscura que lo ayudaba a mezclarse con las sombras, y no se movía, no llamaba la atención sobre sí mismo. Claro, Charlotte había pasado 2 años aprendiendo cada ángulo de su rostro, cada forma en que se sostenía, cada pequeño detalle que lo hacía Ethan Hesse. Lo reconocería en cualquier parte. Se veía diferente. Mayor. Obviamente, 7 años harían eso. Pero era más que eso.
El chico que había conocido era delgado y cansado, siempre ligeramente encorvado como si intentara hacerse más pequeño. El hombre de pie en las sombras era más ancho, más fuerte, y se movía con un tipo de quietud absoluta que era de algún modo más intimidante que cualquier postura agresiva. La miraba con una intensidad que le hizo olvidar cómo respirar. Charlotte tropezó ligeramente y su padre atrapó su codo. Con cuidado, cielo, dijo. ¿Estás bien? Estoy bien, logró decir Charlotte. Llegaron al altar. Su padre la besó en la mejilla, puso su mano en la de Nathan y se retiró. El apretón de Nathan era firme, posesivo. Le sonreía como si fuera el amor de su vida. Te ves preciosa, dijo suavemente. Solo para ella, luego más bajo. No hagas nada estúpido. La oficiante comenzó. Charlotte dejó de escuchar. Miraba a Eisen. Él no se había movido de su posición junto al árbol, pero sus ojos estaban fijos en ella. No podía leer su expresión desde esa distancia, pero podía sentir el peso de su atención como algo físico. La oficiante hablaba sobre el amor y el compromiso y la santidad del matrimonio. Charlotte escuchó a Nathan responder en los momentos apropiados, su voz segura y clara. Ella se obligó a hacer lo mismo, recitando palabras que no significaban nada. Si alguien aquí tiene razones por las que estos dos no deben unirse en matrimonio, dijo la oficiante, que hable ahora o calle para siempre. Era una formalidad. Nadie en la vida real objetaba en las bodas. Era una línea de las películas y las comedias románticas, no de la vida real. El silencio se extendió. Charlotte podía escuchar pájaros cantando en los árboles, podía sentir el sol cálido en sus hombros desnudos, podía oler la abrumadora dulzura de las flores que rodeaban el altar. La mano de Nathan se apretó sobre la suya. La oficiante abrió la boca para continuar. Y entonces Charlotte lo escuchó. El sonido de los rotores de un helicóptero, distante al principio, luego creciendo rápidamente más fuerte. Los invitados comenzaron a murmurar, mirando alrededor con confusión. El apretón de Nathan sobre la mano de Charlotte pasó de firme a doloroso. La oficiante hizo una pausa, claramente insegura de si continuar o esperar a que el ruido pasara. El helicóptero apareció sobre la línea de árboles, negro y elegante y volando más bajo de lo que cualquier aeronave debería haber estado sobre un evento privado. Circuló el jardín una vez, los rotores azotando las flores cuidadosamente arregladas y enviando servilletas volando desde las mesas. Las mujeres se aferraban a sus sombreros y vestidos. Los hombres gritaban de alarma. El rostro de Nathan se había puesto blanco. ¡Qué demonios! El helicóptero descendió al jardín mismo, aterrizando en el césped inmaculado a unos 9 metros de donde Charlotte y Nathan estaban de pie. El ruido era ensordecedor. El torbellino de los rotores destruyó lo que quedaba de las decoraciones cuidadosamente arregladas. La mitad de los invitados estaban de pie, retrocediendo. Alguien gritaba. La puerta del helicóptero se abrió. Ethan Hesse salió como si llegara a una reunión de negocios, no como si estuviera irrumpiendo en una boda de la manera más dramática posible. Vestía todo de negro, pantalones negros, camisa negra, sin corbata. Se veía completamente tranquilo, como si comandar un helicóptero y aterrizar en medio de la ceremonia de alguien fuera algo que hacía todos los martes. También se veía peligroso de una manera que Charlotte nunca había visto antes. El chico que había sido tan cuidadoso, tan callado, tan desesperado por evitar el conflicto. Ese chico había desaparecido. El hombre que caminaba hacia ella ahora se movía como alguien que hacía mucho tiempo había dejado de tener miedo a las consecuencias. Detrás de él, 2 hombres más salieron del helicóptero. Eran grandes, vestidos con trajes oscuros, y se movían con el tipo de precisión coordinada que sugería que no eran simplemente amigos que Eisen había traído como apoyo moral. Nathan encontró su voz. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Esto es un evento privado. Te haré arrestar por... Eisen lo ignoró completamente. Caminó directamente por el pasillo, sus ojos nunca dejando el rostro de Charlotte, y se detuvo directamente frente a ella.
De cerca, Charlotte podía ver todas las formas en que 7 años lo habían cambiado. Había cicatrices que no recordaba, una dureza alrededor de sus ojos que no estaba antes. Pero sus ojos mismos, marrón oscuro, casi negro, esos eran los mismos. Y la forma en que la miraba, como si fuera la única persona en el jardín, en la ciudad, en el mundo entero, eso también era lo mismo. Charlotte, dijo en voz baja. Su voz era más áspera de lo que ella recordaba. Más profunda. Llamaste. Estoy aquí. Charlotte no podía hablar. No podía moverse. ¿Quién demonios eres tú? Exigió Nathan, intentando interponerse entre Charlotte y Ethan. Uno de los hombres de Ethan se movió tan rápido que Charlotte casi no lo vio. De repente estaba ahí, un muro de músculo y traje caro, bloqueando a Nathan para que no se acercara más. El otro hombre se había posicionado en el otro lado de Charlotte, creando un triángulo protector. Ethan todavía no había mirado a Nathan. Charlotte, dijo de nuevo. ¿Quieres casarte con este hombre? Ella, por supuesto que quiere. Balbuceó Nathan. Estamos en medio de la ceremonia. Esto es una locura. Alguien llame a la policía. No te estoy preguntando a ti, dijo Ethan. Y había algo en su voz que hizo que Nathan diera un paso atrás. Charlotte. Pregunta simple. ¿Quieres casarte con Nathan Calloway? Cada persona en el jardín la miraba. Sus padres. Sus amigos. Los colegas de Nathan. Todos los invitados cuidadosamente seleccionados que habían sido invitados a presenciar su boda perfecta con su prometido perfecto. Podía sentir sus ojos sobre ella, podía prácticamente escuchar sus pensamientos. Esto era una locura. Esto era una escena de una película, no de la vida real. La gente no irrumpía en bodas con helicópteros. La gente no aparecía después de 7 años de silencio y te pedía que te fugaras. Pero Ethan lo había hecho. Y estaba ahí de pie esperando su respuesta, como si su respuesta fuera lo único que importaba en el mundo. Charlotte pensó en las amenazas de Nathan. En Jennifer y Mako. En la vida que Nathan había planeado para ella. 6 meses interpretando a la esposa perfecta, luego un divorcio discreto y un pago para mantenerla callada. En la mirada en los ojos de Nathan cuando le dijo que destruiría a todos los que amaba si no cooperaba. Pensó en la promesa de Ethan, hecha en un tejado cuando eran demasiado jóvenes para saber que algunas promesas son imposibles de cumplir. Pensó en el hecho de que la había cumplido de todos modos. No, susurró Charlotte. Luego, más alto. No, no quiero casarme con él. El rostro de Nathan pasó de blanco a rojo. Charlotte, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en tu padre, en tu madre, en todos los que, vámonos, dijo Ethan simplemente. Extendió su mano. Charlotte miró su mano. Miró a Nathan, que la miraba con furia e incredulidad. Miró a sus padres. Su padre de pie, mirando entre Charlotte y Ethan con una expresión que no podía descifrar. Su madre con la mano presionada contra su boca. Charlotte, no seas estúpida, siseó Nathan. No tienes idea de lo que puedo hacer, de lo que haré. Voy a destruir, no harás nada, dijo Ethan. Y ahora finalmente miró a Nathan. Lo que sea que Nathan vio en el rostro de Ethan lo hizo detenerse a mitad de la frase. No vas a amenazarla. No vas a contactarla. No vas a pronunciar su nombre. Porque si lo haces, lo que te haré será tan devastador que cualquier cosa que le hayas amenazado con hacerle a ella parecerá una gentileza. Entendido. Nathan abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez desde que Charlotte lo conocía, parecía genuinamente inseguro. Charlotte dejó caer su ramo. Cayó al suelo con un suave golpe seco, rosas blancas esparcidas por el césped. Extendió la mano y tomó la de Ethan. Sus dedos se cerraron sobre los suyos, cálidos y sólidos y reales. Apretó una vez, suavemente, y Charlotte sintió que algo tenso en su pecho comenzaba a aflojarse. Está bien, dijo. Vámonos.
Isen la condujo por el pasillo, alejándola de Nathan, alejándola del altar, alejándola de la vida en la que estaba a punto de encerrarse. El vestido de Charlotte era demasiado largo para correr, así que tomó puñados de seda y encaje y los levantó lo mejor que pudo. Detrás de ellos, el jardín había estallado en caos. Los invitados gritaban, preguntando qué estaba pasando, exigiendo explicaciones. Charlotte podía escuchar a su madre llamándola, podía escuchar a Nathan gritar algo que fue cortado abruptamente. No miró atrás. Llegaron al helicóptero. Isen la ayudó a subir, luego subió tras ella. Sus hombres ya estaban adentro. El piloto no esperó permiso. Los rotores se aceleraron de inmediato y el helicóptero se elevó suavemente del suelo. Charlotte captó un último vistazo del jardín de abajo antes de que subieran demasiado alto para ver con claridad. Nathan estaba en el altar, rodeado de invitados confundidos, mirando el helicóptero con una expresión de rabia absoluta. Sus padres estaban juntos cerca de la primera fila. Su madre parecía devastada. Su padre, atónito. El hermoso escenario que había pasado meses planeando estaba en ruinas. Flores esparcidas. Sillas volcadas. El cuidadoso orden completamente destruido. Luego estuvieron sobre los árboles y el jardín desapareció de la vista. Charlotte se volvió para mirar a Isen. Él la miraba con una expresión que no podía descifrar. No triunfante. No aliviado. Algo más callado. Algo que se parecía casi al miedo. ¿Estás bien?, preguntó. Charlotte empezó a reír. No podía evitarlo. La pregunta era tan absurda dado todo lo que acababa de ocurrir que la risa fue la única respuesta posible. Salió temblorosa y levemente histérica. Y una vez que comenzó, no podía parar. Isen esperó hasta que se controló. Eso no es realmente una respuesta, dijo suavemente. Acabo de dejar mi boda en un helicóptero, dijo Charlotte. No sé si estoy bien. No sé qué soy. Justo. Se sentaron en silencio por un momento, el motor del helicóptero lo suficientemente ruidoso para que la conversación requiriera esfuerzo. ¿A dónde vamos?, preguntó Charlotte finalmente. A algún lugar seguro. Algún lugar al que Nathan no pueda llegar. Tengo un lugar fuera de la ciudad. Privado, seguro. Puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites. Charlotte asintió lentamente. Luego algo se le ocurrió. ¿Cómo supiste sobre Nathan? Quiero decir, sobre lo que me estaba haciendo. La expresión de Isen se volvió cuidadosamente neutral. Probablemente deberíamos hablar de eso después. Isen. ¿Cómo lo sabías? Estuvo callado por un largo momento. He estado vigilándote por un tiempo. Charlotte lo miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que me aseguré de que estuvieras bien. Que nada malo te ocurriera. Que nadie, se detuvo, eligiendo claramente sus palabras con cuidado. Que nadie te lastimara. ¿Por cuánto tiempo? Isen miró por la ventana del helicóptero a la ciudad pasando debajo de ellos. Desde que me fui. Las palabras golpearon a Charlotte como un golpe físico. ¿Desde qué? Isen, eso fue hace 7 años. Lo sé. Has estado vigilándome durante 7 años. No vigilando. Solo asegurándome de que estabas bien. Eso es vigilar, Isen. La voz de Charlotte subía ahora, afilada con algo entre rabia e histeria. Esa es literalmente la definición de vigilar a alguien. Te fuiste sin una palabra, sin una explicación, sin siquiera un mensaje para decirme que no estabas muerto en una cuneta en algún lugar, y has estado vigilándome todo este tiempo. No podía contactarte, dijo Isen. Y ahora había algo crudo en su voz. Quería hacerlo. Cada día quería hacerlo. Pero no podía. ¿Por qué no? ¿Por qué? Se detuvo. Pasó la mano por su cabello en un gesto que Charlotte reconocía de cientos de momentos diferentes años atrás. Es complicado. Entonces, descomplícalo.
Charlotte gritaba abiertamente ahora, sin importarle que los hombres de Isen intentaban con mucho esfuerzo fingir que no escuchaban. Aparecías en mi boda como algo de una película. Irrumpes en la ceremonia con un helicóptero. Me dices que me has estado acechando durante 7 años, no te estaba acechando. Y luego dices que es complicado. Dejé todo atrás, Isen. Mi familia. Mi vida. Todo lo que conozco. Lo mínimo que puedes hacer es decirme por qué desapareciste. El helicóptero giró bruscamente, dirigiéndose hacia el este. Isen la miró por un largo momento, y Charlotte vio una docena de emociones diferentes cruzar su rostro. Luego suspiró. Cuando me fui, dijo lentamente, no fue porque quería. Fue porque quedarme te habría hecho matar. Charlotte se quedó muy quieta. ¿Qué? Isen le contó todo. Después de que el padre de Charlotte lo acogió, después de que se estabilizó y se limpió, creyó haber dejado atrás la vida de su madre. Creyó que toda la gente con la que su madre había estado involucrada, todas las deudas y el peligro, había muerto con ella. Pero no fue así. 6 meses después de mudarse con la familia de Charlotte, lo encontraron. ¿Quién te encontró? Personas a las que mi madre les debía dinero. Gente mala. El tipo que no olvida las deudas y no se preocupa por quien lastiman para cobrarlas. La mandíbula de Isen estaba apretada. Me dijeron que tenía 2 opciones. Podía trabajar para ellos, hacer lo que necesitaban, o podían lastimar a las personas que me importaban para motivarme. Tenían fotos, Charlotte. De ti. De tus padres. De tus amigos. Sabían dónde ibas a la escuela, dónde trabajaba tu padre, todo. Charlotte sintió frío. Así que te fuiste. Así que me fui. Pensé que si no estaba en tu vida, no eras un punto de presión. Estarías a salvo. Hizo una pausa. Me equivoqué en muchas cosas en ese entonces. Pero en eso tenía razón. Te dejaron en paz una vez que me fui. ¿Y has estado haciendo qué? Trabajando para ellos durante 7 años. Durante unos 6 meses, aproximadamente. Luego salí. Pero salir significó asegurarme de nunca volver a ser vulnerable. Asegurarme de que nadie pudiera usar a las personas que me importaban en mi contra. Isen la miró directamente ahora. Construí algo, Charlotte. Algo lo suficientemente grande y fuerte como para que nadie pueda amenazarme más. Y una vez que tuve eso, me aseguré de que tú también estuvieras protegida, lo supieras o no. La cabeza de Charlotte daba vueltas. Esto era demasiada información, demasiadas revelaciones a la vez. ¿Protegida cómo? De la manera que fuera necesaria. Dinero cuando lo necesitabas. Nunca recibí dinero de ti. Recibiste una beca para tu último año universitario que no existía antes y desapareció después de que te graduaste. Conseguiste un trabajo en una galería que no estaba contratando hasta que hice que te contrataran. Conseguiste un apartamento en un edificio seguro con seguridad que veté personalmente. La voz de Isen era tranquila pero firme. Y cuando Nathan Calloway apareció en tu vida, lo investigué. Cuando descubrí cómo era realmente, intenté darte evidencia de forma anónima. La sangre de Charlotte se heló. Las fotos. ¿Qué fotos? Hace 3 semanas, alguien me envió fotos de Nathan con otra mujer y su hijo. Fotos que me mostraban que había estado viviendo una doble vida. Eso fue cuando lo confronté. Y él se detuvo. El recuerdo de las amenazas de Nathan inundando de vuelta. Me dijo que destruiría a mi familia si no seguía adelante con la boda. La expresión de Isen se oscureció. No sabía sobre las amenazas. Si hubiera sabido, sí, llevas 7 años manipulando mi vida. Charlotte ahora gritaba de nuevo, pero no le importaba. No es lo mismo. No es lo mismo. No tienes derecho a tomar esas decisiones por mí, Isen. No tienes derecho a decidir qué sé o no sé. Con quién salgo o no. Dónde trabajo o vivo. Eso no es protección. Eso es control.
Lo sé. La voz de Isen era tranquila. Tienes razón. Lo sé. Pero no podía, Charlotte. No podía simplemente dejarte sufrir. No cuando tenía el poder de impedirlo. Ni siquiera aunque significara mentirte. Nunca te mentí. Desapareciste. Me dejaste creer que estabas muerto, o que no te importaba, o ni siquiera sé qué pensé. Y todo ese tiempo estabas bien. Solo bien, y no podías molestarte en decirme nada. Lo siento. Las palabras eran simples, crudas. Lo siento mucho, Charlotte. Por todo. Por irme. Por no explicar. Por manejar todo esto tan mal. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que mantenerte a salvo era más importante que ser honesto. Pero estaba equivocado. El helicóptero descendía ahora, dirigiéndose hacia lo que parecía una plataforma de aterrizaje privada en la cima de un edificio que Charlotte no reconocía. La ciudad se extendía debajo de ellos, vasta e impersonal, y completamente inconsciente de que el mundo entero de Charlotte acaba de ser dado vuelta. Miró a Isen, a este hombre que le había roto el corazón y le había salvado la vida en el mismo aliento, e intentó entender lo que sentía. Rabia. Definitivamente. Traición. Confusión. Miedo. Pero debajo de todo eso, enterrado profundamente pero imposible de ignorar, estaba lo mismo que había sentido 7 años atrás cuando la besó por primera vez. Amor. Estúpido, obstinado, imposible de matar amor. No puedo hacer esto ahora mismo, dijo Charlotte finalmente. No puedo procesar todo esto. Solo. Necesito tiempo. Necesito pensar. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Isen en voz baja. No me voy a ningún lado. Esta vez no. Los días siguientes pasaron en una extraña espera. El padre de Charlotte interrogó a Isen con la precisión metódica de alguien que había pasado décadas evaluando la confiabilidad de sus contratistas. La madre de Charlotte escuchó con ojos afilados que no perdían nada. Isen les contó todo. Las deudas de su madre. Las amenazas. ¿Por qué se había ido? Los años que pasó construyendo algo lo suficientemente poderoso como para que nadie pudiera amenazarlo de nuevo. Podrías haber venido a mí, dijo finalmente el padre de Charlotte. Cuando esas personas te amenazaron, cuando te mostraron esas fotos, podrías haberme dicho. Con todo el respeto, señor Banner. La policía no podría haber ayudado. No eran personas que se preocupaban por las fuerzas del orden. Poseían la mitad de la comisaría. La voz de Isen era gentil pero firme. Decírselo solo los habría puesto a ustedes también en peligro. Irme fue la única opción que mantuvo a Charlotte a salvo. Y vigilarla durante 7 años. Habló ahora la madre de Charlotte. Tomando decisiones sobre su vida sin que ella lo supiera. ¿Cómo era eso mantenerla a salvo? No era solo sobre mantenerla a salvo ya, admitió Isen. Después de un tiempo, era. Necesitaba saber que estaba bien. Necesitaba ver que era feliz, que estaba construyendo una vida, aunque yo no pudiera ser parte de ella. Excepto que no era feliz, dijo Rebecca con firmeza. Estaba a punto de casarse con un hombre que la amenazaba, que le había mentido durante meses. Un hombre del que aparentemente sabías que era peligroso. Entonces, ¿de qué exactamente la estabas protegiendo, Isen? Porque desde donde yo estoy parada, tu protección no sirvió de mucho. Isen hizo una mueca, y Charlotte vio dolor real cruzar su rostro. Tienes razón. Debería haber hecho más. Debería haberla contactado directamente cuando me enteré de Nathan. No podía dejarla casarse con él. No podía quedarme mirando y dejar que eso pasara. Esa noche, Nathan envió un mensaje amenazante. Charlotte se lo mostró a Isen. Su expresión se oscureció y se volvió peligrosa de una manera que recordó a Charlotte que ya no era solo el chico herido que había amado. Bloquea el número, dijo en voz baja. No respondas. Yo me encargo. Hizo algunas llamadas.
El cronograma del arresto de Nathan se adelantó. Esa misma noche, los titulares comenzaron a aparecer. El abogado de Chicago Nathan Calloway arrestado por cargos federales de fraude. Socio de Morrison y Ale acusado de esquema de lavado de dinero. Charlotte leyó cada uno. Luego miró a Eisen. ¿Cuánto de esto planeaste? Sé honesto. ¿Cuánto tiempo llevas preparando esto? Eisen la miró por un largo momento, sopesando claramente cuánto decir. Luego suspiró. Empecé a investigar a Nathan hace unos 8 meses. En el momento en que vi el anuncio de tu compromiso en el periódico, quise saber quién era. Si era lo suficientemente bueno para ti. Y cuando descubrí que no lo era, empecé a cavar más profundo. Charlotte fijó la vista en él. Así que has sabido durante meses. Sabías que Nathan era un fraude, que tenía otra familia, que estaba involucrado en actividades criminales, y no me dijiste. Te envié esas fotos de forma anónima. Me enviaste fotos anónimas como si fuera algún sujeto de investigación, no una persona que supuestamente te importaba. La voz de Charlotte subía ahora. Se obligó a bajarla, consciente de que sus padres dormían al otro lado del pasillo. Podrías haber venido a mí. Podrías habérmelo dicho tú mismo. Podrías haberme dado la verdad en vez de solo piezas de ella. Lo sé. La voz de Eisen era tranquila, constante. Tienes razón. Debería haberlo hecho. Tenía miedo de que no me creyeras. De que verte de nuevo te lastimara más que quedarte con Nathan. De que había seguido adelante y construido una vida y yo no tenía derecho a arruinarla solo porque no podía soportar verte casarte con otro. Hizo una pausa. Me dije a mí mismo que te estaba protegiendo, pero en realidad me estaba protegiendo a mí mismo de la posibilidad de que me dijeras que me fuera y no volviera nunca. Charlotte lo miró. A este hombre que había organizado la caída completa de Nathan Calloway, pero no podía acercarse a tocar su puerta y hablar con ella como una persona normal. Habría sido gracioso si no fuera tan dolorosamente triste. Pasé 7 años convenciéndome de que te había superado, dijo en voz baja. 7 años construyendo muros y diciéndome que lo que teníamos era solo amor juvenil, que no era real ni duradero ni valía la pena aferrarse a él. Y casi lo creí. Casi me convencí de que casarme con Nathan era la elección correcta, la elección segura, la elección adulta. Charlotte, déjame terminar. Sostuvo la mano. Luego apareciste ayer y todos esos muros colapsaron como si nunca hubieran existido. Y no sé qué hacer con eso. No sé cómo confiar en ti cuando me has mentido durante 7 años, aunque las mentiras fueran para protegerme. No sé cómo dejarte entrar a mi vida cuando pasé tanto tiempo aprendiendo a vivir sin ti. Eisen estuvo callado por un largo momento. Cuando habló, su voz era ronca de emoción. No espero que confíes en mí. No de inmediato. Sé que tengo que ganarme eso de vuelta. Pero Charlotte, necesito que sepas que nunca dejé de amarte. Ni por un solo día. Todo lo que hice, cada elección que tomé, era para mantenerte a salvo y mantenerte feliz. Aunque no pudiera ser yo quien te hiciera feliz. Eso no es amor, Eisen. Eso es obsesión. La palabra colgó en el aire entre ellos, dura y verdadera. Eisen hizo una mueca como si lo hubiera abofeteado. Quizás, admitió. Quizás lo fue. Quizás crucé líneas que no debí cruzar. Pero estoy intentando hacerlo mejor. Estoy intentando ser honesto contigo ahora. Aunque sea difícil. Aunque me haga ver exactamente como el tipo de persona en quien no deberías confiar. Necesito tiempo, dijo Charlotte finalmente. Para procesar todo esto. Para descubrir qué quiero y en quién puedo confiar. Y necesito que cumplas lo que dijiste. Sin más secretos. Sin más decisiones tomadas sin mí. Si vas a hacer algo que afecte mi vida, necesito saberlo antes de que pase, no después. Trato. Trato, dijo Eisen de inmediato. Lo que necesites. Lo que sea necesario. Charlotte quería creerle.
Parte de ella lo creía. Pero la confianza no era algo que simplemente pudieras decidir dar. Tenía que ganarse pieza a pieza, a través de acciones y tiempo y prueba de que alguien decía lo que decía. Ya veremos, dijo en voz baja. 2 semanas después de la boda que nunca ocurrió, Charlotte volvió a su propio apartamento. Sus padres habían querido que se quedara con ellos. Eisen había ofrecido extender su hospitalidad indefinidamente. Pero Charlotte necesitaba su propio espacio. Necesitaba demostrarse a sí misma que podía valerse sola. La galería llamó y le pidió que volviera al trabajo. Charlotte casi les dijo dónde podían meterse su trabajo, pero necesitaba los ingresos y la rutina. Volvió con la cabeza en alto y se negó a hablar de Nathan o la boda o cualquier otra cosa personal. Después de unos días, la gente captó el mensaje y la dejó en paz. Eisen llamaba cada pocos días, sin presionar, solo verificando. A veces hablaban durante horas sobre todo y nada. Libros, películas, recuerdos de infancia, lo que querían de la vida. A veces las conversaciones eran cortas y torpes, ambos todavía aprendiendo cómo estar el uno en la vida del otro sin todo el peso de su historia aplastándolos. Charlotte comenzó a ver a una terapeuta. Algo que probablemente debería haber hecho años atrás. La doctora Martínez era perspicaz y sin rodeos, y no dejaba que Charlotte se desviara o minimizara. Tienes un patrón, dijo la doctora Martínez durante su cuarta sesión. Eliges relaciones donde puedes esconderte. Donde no tienes que ser completamente tú misma porque la otra persona no lo está pidiendo. Nathan no quería una pareja real. Quería un accesorio. Eso era seguro para ti porque no tenías que arriesgarte a ser vulnerable. ¿Y Eisen? Preguntó Charlotte. Eisen quería protegerte, lo que significaba que no tenías que protegerte a ti misma. También seguro. También una forma de evitar estar completamente presente en tu propia vida. La doctora Martínez se inclinó hacia adelante. La pregunta es, ¿qué quieres tú realmente? No qué es seguro. No qué se espera de ti. ¿Qué quieres para ti misma? Charlotte pensó en esa pregunta durante días. ¿Qué quería? Había pasado tanto tiempo definiéndose por lo que otras personas necesitaban de ella que había olvidado preguntar qué necesitaba para sí misma. La respuesta, cuando llegó, era más simple de lo que había esperado. Quería importar. No como la esposa de alguien o el proyecto de protección de alguien. Como ella misma. Quería trabajo significativo. Relaciones reales. Una vida que fuera suya. 3 meses después del arresto de Nathan, Charlotte renunció a su trabajo en la galería. Una mañana de martes simplemente entró a la oficina de Margaret y entregó su renuncia. Aprecio la oportunidad, dijo Charlotte, manteniendo su voz profesional. Pero necesito seguir adelante. Pasó las 2 semanas siguientes actualizando su currículum y contactando personas en el mundo del arte. Tenía un título en Historia del Arte y 5 años de experiencia curatorial. La oferta llegó de una fuente inesperada. Una organización sin fines de lucro que trabajaba con jóvenes en riesgo usando la educación artística como herramienta de empoderamiento y sanación. Buscaban a alguien que desarrollara y dirigiera sus programas. El salario era menos de la mitad de lo que ganaba en la galería. El trabajo sería más difícil, más desordenado, más exigente emocionalmente. Pero cuando se reunió con el director ejecutivo y escuchó sobre los niños que estaban ayudando, sobre las vidas que estaban cambiando, algo encajó en su lugar. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó el director. En 2 semanas, dijo Charlotte. Y sintió algo parecido a la esperanza moviéndose en su pecho por primera vez en meses. Esa noche llamó a Eisen para contarle sobre el trabajo. Su respuesta fue inmediata y genuina. Charlotte, eso es increíble. Felicitaciones. Gracias. Estoy aterrada, honestamente. Nunca he hecho nada como esto antes. Vas a ser increíble en esto. Esos niños tienen suerte de tenerte. Ya veremos. Puede que choque y me queme espectacularmente. Incluso si lo haces,
Lo resolverás. Siempre lo haces. Charlotte sonrió, aunque él no podía verla. Cuando te volviste tan confiado en mí. Siempre he tenido confianza en ti. Solo era malo para demostrarlo de maneras saludables. Hablaron durante otra hora, y Charlotte se encontró riéndose de algo que Eisen dijo. Una risa real que venía de algún lugar profundo y genuino. Cuando finalmente colgaron, se dio cuenta de que era feliz. En realidad, genuinamente feliz. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido así. El juicio de Nathan ocurrió esa primavera. Charlotte fue llamada a testificar, y entró a ese tribunal con la cabeza en alto y dijo la verdad sobre todo. El compromiso. Las amenazas. El momento en que descubrió su otra vida. Nathan estaba sentado en la mesa de la defensa, pareciendo más pequeño de lo que ella recordaba. Cuando terminó su testimonio, salió sin mirar atrás. El jurado lo encontró culpable en todos los cargos. Fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración. Fue sentenciado a 12 años en prisión federal. Jennifer recibió 8 años como co-conspiradora. Charlotte leyó sobre la sentencia en el periódico y no sintió nada excepto un distante sentido de cierre. Ese capítulo de su vida había terminado. 6 meses después de comenzar su nuevo trabajo, Charlotte estaba sentada en el estudio de la organización sin fines de lucro mirando a una chica de 15 años llamada Maya trabajar en un autorretrato. Maya había estado en y fuera del sistema de acogida toda su vida. Tenía más razones para estar enojada con el mundo de las que cualquiera debería cargar. Pero cuando pintaba, algo en ella se asentaba, se volvía tranquilo y enfocado y casi en paz. Es hermoso, dijo Charlotte en voz baja, sin querer interrumpir la concentración de Maya. Maya la miró de reojo, desconfiada del elogio como la mayoría de los niños cuando empezaban el programa. Todavía no está terminado. Lo sé, pero de todas formas es hermoso. Maya volvió a pintar, pero Charlotte vio una pequeña sonrisa tirar de la comisura de su boca. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de Eisen. Cena esta semana. Hay algo de lo que quiero hablar. Habían hecho esto durante meses. Cena cada 2 semanas aproximadamente. Reconstruyendo lentamente su amistad. Era cuidadoso y a veces torpe, pero era real. Charlotte respondió, el jueves. Ese nuevo restaurante italiano del centro. La respuesta llegó de inmediato. Perfecto. 7 de la tarde. Hasta entonces. Charlotte guardó el teléfono y volvió su atención a Maya, que añadía detalles a los ojos del retrato, haciéndolos fieros y desafiantes y vivos. ¿Quién te enseñó a pintar así? Preguntó Charlotte. Maya se encogió de hombros. Nadie. Simplemente lo hago. ¿Alguna vez has pensado en ir a una escuela de arte? No puedo pagarlo. Hay becas, programas para niños con talento. Podría ayudarte a investigar si estás interesada. La mano de Maya se quedó quieta sobre el lienzo. Miró a Charlotte con una expresión que era partes iguales esperanza y miedo. ¿Crees que soy lo suficientemente buena para eso? Creo que eres lo suficientemente talentosa como para que no desarrollar ese talento sería un desperdicio, dijo Charlotte honestamente. Pero es tu elección. Solo estoy diciendo que la opción existe si la quieres. Maya volvió a pintar, pero Charlotte podía verla pensándolo. Así era como funcionaba con estos niños. Sembrabas semillas y esperabas que algunas echaran raíces. No podías forzar el crecimiento. Solo podías crear las condiciones para ello y luego dar un paso atrás. La noche del jueves llegó y Charlotte se encontró preparándose para cenar con Eisen con más cuidado del que normalmente tomaba. Se decía a sí misma que era solo una cena con un amigo, nada especial, pero también eligió su atuendo con cuidado, se aseguró de que su cabello luciera bien, se puso la pulsera de plata que Eisen le había dado en su 18º cumpleaños. La había guardado todos estos años, incluso cuando pensó que nunca volvería a verlo. Había vivido en el fondo de su joyero, demasiado dolorosa para usarla,
pero demasiado significativa para tirarla. Ahora la usaba casi a diario. Un recordatorio de promesas cumplidas y segundas oportunidades ganadas. Isen ya estaba en el restaurante cuando llegó, pareciendo nervioso de una manera que raramente había visto en él. Se puso de pie cuando ella se acercó, un gesto que era anticuado y de algún modo dulce. «Te ves preciosa», dijo. «Gracias. Tú pareces nervioso. ¿Qué está pasando?» Pidieron comida e hicieron pequeña charla mientras esperaban. Pero Charlotte podía notar que Isen se preparaba para algo. Finalmente, después de que llegara el plato principal, tomó un respiro y habló. «Estoy cerrando la empresa de seguridad», dijo. El tenedor de Charlotte se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la construí por razones equivocadas. La construí para tener poder, para asegurarme de que nadie pudiera amenazarme a mí ni a las personas que me importaban. Pero eso no es quien quiero ser. No quiero pasar mi vida preparándome para la próxima amenaza, viviendo en modo defensivo constante. Isen la miró a los ojos. Quiero hacer algo que realmente ayude a las personas. Algo constructivo en vez de solo protector. ¿Qué estás pensando? Hay una fundación con la que he estado trabajando. Proporcionan entrenamiento en seguridad y recursos para sobrevivientes de violencia doméstica. Mujeres que intentan escapar de situaciones peligrosas pero no tienen dinero para guardaespaldas o casas de seguridad. Quiero hacer eso a tiempo completo. Usar lo que sé para ayudar a personas que realmente lo necesitan. Charlotte sintió calor extendiéndose por su pecho. Isen, eso es. Eso es increíble. Va a significar una reducción significativa de sueldo. Tendré que reducir mis gastos, probablemente vender el penthouse, pero tengo suficientes ahorros como para permitirme hacer trabajo que importa en vez de trabajo que solo paga bien. Hizo una pausa. Quería decírtelo porque eres la que me hizo empezar a pensar en esto. Viéndote renunciar a tu trabajo para trabajar con esos niños. Viéndote elegir el significado sobre el dinero. Me hizo darme cuenta de que he estado haciendo todo al revés. Charlotte extendió la mano a través de la mesa y tomó la suya. Estoy orgullosa de ti. De verdad. Comieron y hablaron sobre los detalles, sobre los cronogramas, sobre lo que este cambio significaría para la vida de Isen. Y en algún punto en medio de la conversación, Charlotte se dio cuenta de que algo había cambiado. La cuidadosa distancia que había mantenido, los muros que había levantado para protegerse. Habían empezado a derrumbarse sin que ella lo notara. Se estaba enamorando de Isen de nuevo. O quizás nunca había dejado de estarlo. Quizás solo había estado esperando a que se convirtiera en alguien con quien realmente pudiera construir una vida. Ethan, dijo, interrumpiéndolo a mitad de frase. Necesito decirte algo. Se detuvo, su expresión de repente preocupada. ¿Qué pasa? Nada está mal. Es solo que he estado pensando en nosotros. ¿En a dónde va esto? Está bien. La voz de Isen era cuidadosa, guardada. Cuando dije que necesitaba tiempo, cuando dije que necesitaba que fuéramos amigos primero, lo decía en serio. Y todavía creo que fue la decisión correcta. Pero creo que... Charlotte tomó un respiro. Creo que estoy lista para más que la amistad ahora. Si tú lo estás. Si todavía quieres eso. La expresión de Isen se transformó. Esperanza y alegría y algo que parecía alivio mezclándose todos juntos. Charlotte, he querido eso desde el momento en que te vi caminar por ese pasillo. Solo he estado esperando a que estuvieras lista. Estoy lista. O al menos estoy lista para intentarlo. No puedo prometerte que va a ser perfecto. Probablemente voy a tener momentos en que entre en pánico o me retire o necesite espacio. Y tú probablemente vas a tener momentos en que tus instintos te digan que me protejas de cosas que necesito enfrentar yo misma. Pero creo que podemos trabajar en esas cosas y ambos estamos dispuestos a intentarlo. Estoy dispuesto, dijo Isen de inmediato.
Estoy dispuesto a intentarlo durante todo el tiempo que me dejes. Charlotte sonrió, sintiendo que algo se asentaba en su pecho que había estado inquieto durante 7 años. Entonces intentemos. Salieron del restaurante caminando juntos, sin tocarse del todo, pero conscientes el uno del otro de una manera que se sentía tanto familiar como nueva. Cuando llegaron al coche de Charlotte, Ethan la jaló hacia un abrazo que era cálido y sólido y exactamente lo que ella necesitaba. Gracias, dijo en voz baja, su voz ronca de emoción. Por darme otra oportunidad. Por no rendirte con nosotros aunque te di todas las razones para hacerlo. Gracias por volver, respondió Charlotte. Por cumplir tu promesa. Se quedaron así por un largo momento, simplemente sosteniéndose el uno al otro en un estacionamiento del centro mientras la ciudad seguía su curso alrededor de ellos. Luego Ethan se alejó lo suficiente como para mirarla. ¿Puedo besarte?, preguntó. Charlotte respondió jalándolo hacia abajo y besándolo ella misma. Era diferente de su primer beso todos esos años atrás. Menos incierto, más enraizado. Un beso entre dos adultos que habían sido rotos y reconstruidos y sabían exactamente lo que estaban eligiendo. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ethan. Charlotte lo pensó. Ahora lo descubrimos sobre la marcha. Sin grandes planes, sin intentar controlar el resultado. Solo vemos a dónde va esto. ¿Puedo hacer eso? Bien, porque ya terminé con los hombres que piensan que necesitan tener todas las respuestas. Ethan se rió. Justo. ¿Qué te parece esto? Intentaré tener menos respuestas si tú intentas pedir ayuda cuando la necesitas. Trato. El año siguiente se despegó de maneras que Charlotte nunca podría haber predicho. Ella y Ethan se tomaron su tiempo, construyendo su relación despacio y con cuidado. Hubo tropiezos, momentos en que los instintos protectores de Ethan se activaban y él intentaba resolver los problemas de Charlotte sin preguntar primero. Momentos en que Charlotte se retiraba por viejos hábitos de autosuficiencia. Pero trabajaron en cada problema cuando surgía, aprendiendo los patrones y desencadenantes y necesidades del otro. El programa de Charlotte en la organización sin fines de lucro creció. Ayudó a 3 estudiantes a entrar a escuelas de arte con becas completas. Escribió propuestas de subvenciones y desarrolló currículos y vio a niños que habían sido descartados por todos los demás descubrir que tenían talento y valor y futuros por los que valía la pena luchar. El trabajo era agotador y a veces desgarrador, pero importaba de una manera que su trabajo en la galería nunca había tenido. La fundación de Ethan se lanzó 6 meses después de que cerró la empresa de seguridad. Contrató a exprofesionales de seguridad y los entrenó para trabajar específicamente con sobrevivientes de violencia doméstica, enseñando a las mujeres cómo reconocer las amenazas, cómo protegerse a sí mismas y a sus hijos, cómo desaparecer de forma segura si lo necesitaban. Se asoció con refugios y organizaciones de ayuda legal y agencias de aplicación de la ley que realmente se preocupaban por ayudar a las víctimas. Dentro del primer año, habían ayudado a más de 200 mujeres a escapar de situaciones peligrosas. El padre de Charlotte se calentó hacia Ethan gradualmente, viendo los cambios en él y la forma en que trataba a Charlotte con respeto y honestidad. La madre de Charlotte nunca había realmente dudado de Ethan. Solo quería asegurarse de que merecía a su hija. Para cuando celebraron su primer aniversario de estar juntos oficialmente, ambos padres de Charlotte habían dado la bienvenida a Ethan de regreso a la familia completamente. Se comprometieron en el aniversario del día en que Ethan había irrumpido en la boda de Charlotte. No lo hizo dramático ni ostentoso. Sin helicópteros esta vez. Solo los dos en ese mismo tejado donde habían hecho promesas de adolescentes bajo estrellas que apenas se podían ver a través de la contaminación lumínica. Sé que tienes sentimientos complicados sobre las bodas, dijo Ethan, sosteniendo un anillo simple que no se parecía en nada al ostentoso diamante que Nathan le había dado. Así que si quieres saltarte la ceremonia por completo, si quieres simplemente ir a un juzgado, si quieres esperar 10 años más, lo que quieras está bien. Charlotte miró el anillo, luego a Ethan.
Quiero una ceremonia pequeña. Solo familia y amigos cercanos. Algo real, no performativo. Podemos hacer eso. Podemos hacer lo que quieras. Entonces sí. Me caso contigo. Tuvieron la boda 4 meses después en el patio trasero de los padres de Charlotte, el mismo lugar donde Eisen había aparecido por primera vez tantos años atrás con todo lo que poseía en una bolsa de basura. Charlotte usó un vestido simple que había encontrado en una tienda de ropa de segunda mano. Eisen usó un traje que había tenido durante años. Había 30 personas allí, todas personas que realmente importaban para Charlotte y Eisen. Y cuando la oficiante preguntó si alguien objetaba, el único sonido fue la madre de Charlotte sollozando en un pañuelo. Cuando se besaron como marido y mujer, Charlotte sintió que algo hacía clic en su lugar que había estado faltando toda su vida. No completud. Había aprendido que no necesitaba que otra persona la completara, sino compañerismo. La sensación de enfrentar el mundo con alguien que la veía con claridad y eligió pararse a su lado de todas formas. 2 años después, Charlotte estaba sentada en su oficina en la organización sin fines de lucro cuando Maya entró, todavía salpicada de pintura del estudio. Tenía 17 años ahora, más alta y más segura que la asustada chica de 15 que Charlotte había conocido por primera vez. Entré, dijo Maya, con la voz temblorosa. Beca completa. Quieren que empiece en el otoño. Charlotte se levantó de un salto y la abrazó, ambas llorando lágrimas de alegría. Sabía que lo lograrías. Sabía que lo harías. No habría ni siquiera aplicado si no me hubieras empujado, dijo Maya. No pensaba que era lo suficientemente buena. Siempre fuiste lo suficientemente buena. Solo necesitabas a alguien que te ayudara a verlo. Después de que Maya se fue, prácticamente flotando de emoción, Charlotte volvió a sentarse en su escritorio y miró las fotos esparcidas sobre él. Ella y Eisen en el día de su boda. El primer grupo de niños que se había graduado de su programa. Sus padres en su fiesta de aniversario. Una foto casual de ella y Eisen trabajando juntos en una recaudación de fondos para su fundación, ambos riendo de algo fuera de cámara. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Eisen. Cena en casa esta noche. Yo cocino. Charlotte sonrió y respondió. Perfecto. Llevo el vino. Mientras empacaba sus cosas para ir a casa, Charlotte pensó en la mujer que había sido 2 años atrás. De pie en esa suite nupcial en un vestido de novia, a punto de casarse con un hombre que la había estado destruyendo sistemáticamente sin que ella siquiera lo supiera. Pensó en el desesperado mensaje de texto que había enviado a alguien con quien no había hablado en 7 años, sin creer realmente que vendría, pero sin tener a dónde más acudir. Si alguien le hubiera dicho entonces que todo resultaría bien, que terminaría feliz y casada con Eisen y haciendo trabajo que importaba, no lo habría creído. El camino desde esa suite nupcial hasta aquí había sido desordenado y doloroso y nada como el cuento de hadas que había imaginado de niña. Pero era real. Era suyo. Y eso lo hacía mejor que cualquier cuento de hadas hubiera podido ser. Charlotte cerró su oficina y caminó hacia su coche, ya pensando en la cena y el vino y la conversación que quería tener con Eisen sobre quizás, posiblemente, pensar en comenzar una familia. No de inmediato. Ambos tenían trabajo que querían hacer primero. Pero algún día, cuando estuvieran listos. Porque esa era la cosa que había aprendido a través de todo esto. No hay un momento perfecto, ningún momento en que todo esté resuelto y sea estable y completamente seguro. La vida es desordenada y complicada y llena de helicópteros inesperados que irrumpen en bodas. Solo tienes que encontrar a alguien dispuesto a navegar el desorden contigo. Y luego hacer el trabajo de construir algo real juntos. Charlotte condujo a casa a través de la ciudad mientras caía la tarde, pasando la galería donde había trabajado, y el apartamento donde Nathan la había amenazado, y el jardín donde su vida había cambiado para siempre. Pasando por todos los lugares que la habían formado en quien era ahora. Piezas rotas que de alguna manera, improbablemente, habían llegado a unirse en algo entero.
Cuando entró en la casa que ella y Isen habían comprado juntos 6 meses atrás, él estaba en la cocina haciendo pasta y cantando desafinado a música que solo él podía escuchar a través de sus auriculares. Levantó la vista cuando ella entró, su rostro iluminándose con una sonrisa que todavía le hacía saltar el corazón. «Oye», dijo, quitándose los auriculares. «¿Cómo estuvo tu día?» Charlotte dejó el vino y cruzó hacia él, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y apoyando la cabeza contra su pecho. Maya entró a la escuela de arte. Beca completa. Es increíble. Ethan la abrazó de vuelta, una mano subiendo para acariciar su cabello. Tú hiciste eso. Cambiaste su vida. Ella cambió su propia vida. Yo solo le di las herramientas. Lo mismo. Se quedaron así por un minuto, balanceándose ligeramente al ritmo de una música que no sonaba, cómodos en el tipo de silencio que solo viene de conocer realmente a alguien. Luego Charlotte se alejó y miró a Isen hacia arriba. «Quiero hablar de algo», dijo. «Está bien. Debo estar preocupado». «No, pero quizás sirve primero el vino». Isen sirvió 2 copas y se mudaron al sofá, acomodándose en sus posiciones habituales. Charlotte acurrucada en la esquina, Isen angulado hacia ella. La casa era pequeña comparada con su antiguo penthouse, pero era de ellos. La habían elegido juntos, pintado las paredes juntos, llenado con cosas que importaban a ambos. Entonces, dijo Isen. ¿De qué querías hablar? Charlotte tomó un respiro. He estado pensando en los niños. No ahora, sino eventualmente. Y quería saber cómo te sentías al respecto. Isen estuvo callado por un momento, procesando. Honestamente, la idea me aterra. ¿Por qué? Porque no sé cómo ser padre. Nunca tuve uno. No realmente. No tengo un modelo de cómo se ve eso cuando se hace bien. Yo tampoco sé cómo ser madre, señaló Charlotte. No perfectamente. Nadie sabe. Pero tienes a mis padres. ¿Sabes cómo se ve una familia saludable ahora? Tienes ejemplos que antes no tenías. Charlotte extendió la mano y tomó la suya. No digo que necesitemos decidir esto esta noche. Solo digo que es algo que quiero algún día. Y quería saber si era algo que tú también podrías querer. Isen miró sus manos entrelazadas, su pulgar trazando círculos en su palma. ¿Qué pasa si la cago? ¿Qué pasa si me convierto en el tipo de padre que intenta controlar todo porque tengo miedo de que algo malo pase? Entonces te lo señalaré y trabajarás en ello, de la misma manera que has trabajado en todo lo demás. Charlotte apretó su mano. No eres la misma persona que eras hace 2 años, Isen. Has crecido. Has cambiado. Has aprendido a dejar entrar a las personas en vez de solo protegerlas desde la distancia. ¿Por qué la paternidad sería diferente? Porque las apuestas son más altas. Porque un niño merece mejor que un padre que todavía está resolviendo sus propios problemas. Todo padre todavía está resolviendo sus propios problemas. Eso es solo parte de ser humano. Charlotte se acercó más a él. No te pido que seas perfecto. Te pregunto si puedes imaginar que tengamos una familia juntos. Si eso es algo que quieres trabajar hacia. Isen estuvo callado por un largo tiempo. Luego, lentamente, asintió. Sí, puedo imaginarlo. Y me aterra, pero lo quiero. Contigo. Lo quiero. Charlotte sintió lágrimas en sus ojos. Del tipo bueno. Bien, entonces algún día, cuando ambos estemos listos. Algún día, coincidió Isen. Se sentaron juntos mientras la noche oscurecía afuera, hablando sobre posibilidades y miedos y todas las formas en que su futuro podría desplegarse. Y por primera vez en su vida, Charlotte no tenía miedo de lo desconocido. Había aprendido que era lo suficientemente fuerte para manejar lo que viniera, y que tener a alguien con quien enfrentarlo hacía todo más fácil. La pasta se quemó mientras hablaban, olvidada en la cocina hasta que sonó la alarma de humo.
Pidieron pizza en su lugar, riendo de su incapacidad combinada de tener una conversación seria y cocinar al mismo tiempo. Era imperfecto y caótico y exactamente lo que Charlotte había aprendido a amar de su vida juntos. Más tarde esa noche, tumbada en la cama con el brazo de Ethan a su alrededor y los sonidos de la ciudad filtrándose por la ventana, Charlotte pensó en todo lo que la había llevado hasta allí. Las promesas rotas y las que se cumplieron. La boda que nunca ocurrió y la que sí. Los 7 años de silencio y los 2 años construyendo algo real. Pensó en Ethan cumpliendo una sentencia en la prisión federal. En Mako, ahora de 6 años, criado por abuelos que lo amaban y un fideicomiso que le daría oportunidades que las decisiones de sus padres casi habían destruido. Pensó en Maya y todos los demás niños que había ayudado. Pensó en Ethan y el viaje que había emprendido desde el asustado adolescente de 16 años hasta el hombre acostado a su lado ahora. Y pensó en sí misma. En la chica que había estado tan desesperada por encontrar seguridad que casi se casó con su propia destrucción. Y en la mujer en que se había convertido, que sabía que la verdadera seguridad venía desde adentro, de conocerse a una misma lo suficientemente bien como para tomar buenas decisiones. De tener personas que la amaban honestamente en lugar de posesivamente. De hacer trabajo que importaba y construir una vida que era auténticamente suya. «Todavía estás despierta», murmuró Ethan en la oscuridad. «Sí. Solo pensando». «¿En qué?» «En lo agradecida que estoy por todo. Incluso por las partes difíciles. Especialmente por las partes difíciles, porque me enseñaron lo que realmente necesitaba». Ethan la jaló más cerca. «Yo también estoy agradecido. Por ti dándome otra oportunidad. Por ser paciente mientras descubría cómo ser mejor». «Lo descubrimos juntos», corrigió Charlotte. «Ese es el punto». Se quedaron dormidos así, enredados en una cama en una casa que habían elegido juntos, construyendo una vida que era desordenada y real y completamente suya. Y si Charlotte soñó con helicópteros y vestidos de novia y promesas en tejados, eran buenos sueños ahora. Recuerdos que habían perdido su aguijón y se habían convertido simplemente en parte de su historia. La historia de cómo aprendió a salvarse a sí misma. Y al hacerlo, encontró el camino de regreso a la única persona que siempre había valido la pena salvarse para ella.